BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a conversar con José de Bastos. Él es periodista y politólogo, quien nos brindará una visión más amplia de lo que actualmente sucede en Venezuela, pero sobre todo en toda la región. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, quería comenzar que podamos discutir sobre lo que ocurrió este domingo en las elecciones de Perú y Ecuador, tu visión general. Sí, bueno, dos resultados y dos contextos muy diferentes, ¿no? En Ecuador creo que se dio un resultado de alguna manera sorpresivo, al menos en comparación con lo que habíamos visto quizás en los últimos 20 años, incluso en la región, en donde un líder populista o de estos líderes caudillescos, y para darle un nombre que fue muy relevante en Ecuador, como Rafael Correa, en la última década y media, su candidato, el candidato que él apoyó abiertamente, con quien hizo campaña, con quien le dio un impulso pues muy fuerte, fue derrotado en las urnas por un candidato de derecha y no solamente más allá de su ideología, alguien que ya tenía mucho tiempo en la política ecuatoriana, que había estado en varias elecciones e incluso había perdido 2 elecciones anteriores, pero en esas derrotas había sacado más votos en la primera vuelta electoral que en la actual, ¿no? Entonces, este año parecía que en Ecuador iba a volver el correísmo al poder luego del resultado en la primera vuelta, pero bueno, se da este resultado sorpresivo. También hay que tomar muy en cuenta lo que pasó con otras fuerzas de izquierda que no respaldaron al candidato del correísmo, y entonces creo que Ecuador está, si se quiere, o nos demostró que está en una etapa posterior a lo que fueron esos primeros 15 años en la región, ¿no? Posterior a esa época de esta corriente, si se quiere llamar bolivariana o de izquierda, muy radical y autoritaria, representada por Correa y obviamente en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pudieron superar eso incluso respaldando a un candidato poco popular, o sea, no especialmente querido, en una alianza realmente de sectores muy amplios, ¿no? Que incluyó a la izquierda no correísta, que ya sea se abstuvo o apoyó a Guillermo Lasso, el presidente electo, pero que va a tener un rol muy importante en el Congreso. En Perú la situación es diferente, ¿no? Y realmente Perú sigue simplemente profundizando su crisis que ya ha mostrado en los últimos 5 o 6 años, con innumerable cantidad de partidos políticos, con candidatos de todo tipo, pero con muy baja popularidad, y que termina sorprendiendo pues un candidato de extrema izquierda, ¿no? De verdadera extrema izquierda. Habrá que ver si logra obtener la presidencia. Creo que si la obtiene sería un hito desde mi punto de vista pues peligroso para la región, porque volvería a lo que fue quizás la Venezuela de finales del siglo XX, digamos, con la llegada de Hugo Chávez al poder y de todas estas figuras, pero me atrevería a decir que un poco más allá, ¿no? Es un candidato realmente con un discurso y unos planteamientos muy extremos, que podría incluso profundizar mucho más la crisis en Perú. Entonces, realmente situaciones muy diferentes y momentos muy diferentes que viven estos dos países vecinos de Sudamérica. Quería referirme a Ecuador porque inmediatamente luego de esta victoria de Guillermo Lasso comenzó entonces a caer ese riesgo país, empezaron los inversionistas a creer nuevamente en Ecuador, la importancia de que justamente esos candidatos que se centran en el tema de economía, que no necesariamente tienen la simpatía de todos, pero que realmente pueden dar soluciones y progreso a un país, justamente sean bien vistos por la región. Tu análisis de lo que podría venir a futuro para Ecuador. Sí, y creo que es muy importante resaltar eso, que son candidatos más institucionales, ¿no? Institucionalistas, si se quiere, ¿no? Que puede ser un gobierno bueno, puede ser un gobierno malo, pero en 4 o 5 años, cuando hay una nueva elección, no hay un temor de que esa persona quiera eternizarse en el poder, no hay un temor de que vaya a copar todas las instituciones, ¿no? Y al final, eso es lo más importante en democracia, que un presidente puede ser bueno o malo, pero que no exista el riesgo de que vaya a
a socavar todo el terreno de juego, ¿no? Todo el Estado. Entonces, claro, vemos esta impresión inmediata de los inversionistas de la posibilidad de ir a invertir en Ecuador, ¿no? Sí creo que podría ser un periodo muy, muy positivo para Ecuador. Creo que será clave, como decía antes, los acuerdos a los que pueda llegar él con otras fuerzas en el Congreso, ¿no? No necesariamente con las fuerzas de correísmo, sino con los otros grupos, algunos de centro y de centro derecha, como el presidente electo Lasso, pero también otros de izquierda, ¿no? Si él logra acuerdos amplios, creo que sí puede haber realmente mucho impulso económico para Ecuador, porque está esa confianza inicial que creo que es el primer paso para cualquier empujón económico que pueda tener un país. Ahora, luego de este periodo presidencial siempre existe la incertidumbre de que vuelva entonces Correa, tal y como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, donde hubo un gobierno del presidente Macri que justamente tenía ciertas características muy similares a Lasso, pero que al final de cuentas volvió ese kirchnerismo y volvió la izquierda. Este temor también existe en Ecuador. ¿Qué debería hacer el nuevo presidente? Sí, bueno, siempre va a estar ahí porque las sociedades se mueven de un lado a otro, ¿no? Lo normal es que en cualquier parte del mundo las elecciones en algún momento las ganen candidatos más de derecha, a veces más de izquierda, porque bueno, hay mucha gente que más allá de votar por ideología, a veces no quiere seguir respaldando a quien ha estado antes, ¿no? Siente que no lo está haciendo bien y hace falta un cambio. Creo que lo más importante para Ecuador sería que la izquierda deje de estar representada por el correísmo, ¿no? Como decía, estos grupos, sobre todo liderados por Yacu Pérez, un candidato de izquierda indígena, muy crítico de Rafael Correa, que quedó tercero en la primera vuelta. Si esa viene a ser la nueva izquierda ecuatoriana, la que toma el poder eventualmente en 5 o en 10 o en 15 años, sería pues, al parecer, al menos las propuestas o la imagen que él aparenta dar es de más institucionalidad que Rafael Correa, ¿no? Entonces, obviamente Lasso, como decía, si él puede hacer un gobierno con amplios acuerdos, donde se beneficie, donde de aquí a 4 o 5 años Ecuador esté en una senda muy positiva económica, donde no haya habido tantas controversias y tantos conflictos políticos, bueno, sin duda él o su partido van a poder ser reelectos y seguir en el poder. Lo que hay que tomar en cuenta es que ahora mismo él va a empezar su periodo con un Congreso muy dividido y habiendo sacado 20% de votos en la primera elección, es decir, en la primera vuelta, perdón. O sea, evidentemente no hay un respaldo masivo para Guillermo Lasso como tal. Por eso digo que lo clave para él va a ser llegar a acuerdos y poder gobernar con una amplia base, ¿no? Para darle algún nombre, y creo que eso facilitaría que no vuelva el correísmo al poder y poco a poco aislar a esas fuerzas más extremistas. Sí, aún no está definido el destino de Perú, tampoco está definido, por ejemplo, lo que podría pasar en países como Colombia y Brasil, pero en en estos tres países justamente se dice que puede volver la izquierda. ¿Cuál es tu análisis y por qué estaría pasando esto, tomando en cuenta que estas naciones han visto ejemplos como el de Venezuela y otras naciones que han sufrido justamente por ese socialismo? Sí, bueno, creo que mi respuesta sería en parte similar a la anterior, ¿no? Habría que ver qué izquierda, ¿no? En Colombia, por ejemplo, todavía hay varias opciones de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, ¿no? O sea, no necesariamente la izquierda tiene que estar representada en Gustavo Petro, que sí sería la figura más cercana al chavismo, bueno, que ha tenido buenos resultados electorales en los últimos años, ¿no? Pero la izquierda puede también estar representada por otras figuras, y creo que ahí en el caso colombiano, al igual que lo que estaba hablando de Ecuador, eso sería la clave, ¿no? Una izquierda democrática, una izquierda institucional, una izquierda alejada de proyectos de reelección permanente, de cambios constitucionales, de toma del poder judicial y de alianza, complicidad o no denuncia del chavismo, ¿no? Creo que eso incluso le ha hecho mucho daño, por ejemplo, a Gustavo Petro le pudo haber hecho daño también a algunos candidatos en Perú, no el que terminó ganando la primera vuelta, pero sí a otros. Entonces creo que lo más importante para esos países es eso, porque si nos movemos a Brasil, por ejemplo, el presidente Bolsonaro, actual presidente Bolsonaro, ha sido pues una figura muy controversial, ¿no? Si las opciones son solamente Bolsonaro o Lula, o el regreso de Lula, pues podría ser algo similar a lo que pasa en Perú, ¿no? La gente muy desentusiasmada, muy decepcionada, mucha abstención, muchos votos nulos, porque no le gusta ninguna de las dos opciones. Entonces creo que por eso, idealmente, tanto en Brasil, pero como lo decía en Colombia o en Ecuador, idealmente tendrían que surgir candidatos que no sean extremistas, ¿no? Que estén comprometidos con la democracia,
ya sea que su símbolo, que su signo ideológico sea un poco hacia la izquierda o un poco hacia la derecha. ¿Crees que ese socialismo del siglo XXI, el de Hugo Chávez, puede volver a la región en los próximos años? Bueno, creo que ha tenido bastantes derrotas, ¿no? Bastantes obstáculos. Incluso mencionabas el caso de Argentina. Alberto Fernández no es exactamente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Incluso mantiene, si se quiere, un pulso permanente él como presidente, ella como vicepresidente. Creo que ha habido un poco más de moderación, más allá de que siga habiendo un discurso a ratos parecido, pero no ha sido lo mismo. Habrá que ver qué ocurre con Luis Arce en Colombia, también como si se quiere, el heredero de Evo Morales, que tuvo una campaña mucho más moderada, aunque ahora que llegó al poder sí está cometiendo quizás algunas acciones similares a las de Evo Morales, ¿no? Entonces, yo en general diría que sí, que parece que estamos superando esos extremismos, en parte porque esas figuras con tanta popularidad, con tanto arraigo, están dejando de existir, ¿no? Y están perdiendo fuerza. Ya Evo Morales no es lo mismo que era antes y se vio en el resultado. O sea, Evo Morales en una elección sacó menos del 40%, su sucesor sacó más del 50%. O sea, la gente puede seguir siendo de izquierda, pero quiere superar esa etapa de, como decías, el socialismo del siglo XXI, de estos extremismos, ¿no? Entonces, en general, pareciera que sí, que se está superando un poco eso, pero creo que todavía no podemos dar un resultado exacto, y creo que en Bolivia y en Argentina son los dos primeros ensayos donde podemos ver si la izquierda está superando el chavismo, si se quiere, ¿no? Esa ola de izquierda radical. Si ahora de la región quisiera pasar al tema venezolano, ¿cómo ves actualmente la situación? ¿Es posible un cambio? Hay gente que tiene mucha desilusión con respecto a la oposición, también está desilusionada de los planes que se habían logrado hasta ahora. Sí, bueno, es lógico que la población esté desilusionada, lo estamos creo que todos los venezolanos, porque bueno, son 22 años bajo, bueno, un mismo gobierno, ¿no? Más allá de que sean dos presidentes, pero no se logra el cambio ni la transición a la democracia. Sin duda, este año, desde finales del año pasado, sí, Venezuela parece estar en una calle ciega, ¿no? En un punto muy duro, muy difícil y muy complicado para salir. Yo a menudo, si se quiere, defiendo un poco a Guaidó y a su entorno y a las fuerzas democráticas, porque realmente la labor no es sencilla, ¿no? En el año 2019 creo que se planteó una estrategia muy acertada, al menos para el contexto del momento, con muchísima presión, aprovechando también que el contexto regional tenía pues todos estos presidentes a favor del cambio en Venezuela y con mucho movimiento en la calle, y aún así no se pudo lograr un cambio, ¿no? Creo que los últimos meses han sido un poco de reflexión y de ver cómo se puede cambiar la ruta. Creo que lo que hay que asumir ahora, más allá de que no sea quizás el mensaje que los venezolanos quieren, es que, bueno, no parece que va a ser una salida en el corto plazo, ¿no? Como se planteó en el 2019, creo que hay que ir buscando una ruta que dé victorias temporales, ¿no? Victorias mínimas, así sea con cambios en la situación económica, que a veces pareciera que hacia allá vamos, aunque el chavismo también retrocede en ese sentido, y buscar acuerdos temporales, acuerdos pequeños, como se ha intentado hacer, como ciertamente las fuerzas democráticas lo han intentado hacer para el bienestar de los venezolanos, aunque el chavismo sigue bloqueando la mayoría de esos acuerdos que se logran. ¿Esa ruta obligatoriamente pasaría por un proceso de diálogo, de sentarse con Nicolás Maduro? Sí, yo creo que eventualmente sí. Hay que recordar que lo que se planteaba en el 2019 era este quiebre, ¿no? El quiebre de la coalición gobernante, que quizás en parte puede ser la situación ideal, ¿no? Porque sale, o sea, básicamente se quiebra y ellos mismos lo hacen que venga un cambio en el poder y traen a las fuerzas institucionales a liderar el país. Eso no se ha logrado, evidentemente, y creo que entonces sí hay que pensar que todo va a empezar por un diálogo. Incluso si se diera un quiebre, tiene que haber una discusión después, ¿no? Quienes quiebran esa coalición serían los primeros en llamar al diálogo con, en ese momento, Juan Guaidó, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a gobernar en estos próximos años? Ya que eso no ha pasado, evidentemente el proceso tiene que ir a algún tipo de diálogo. El tema con el diálogo, al igual que las elecciones, creo que a menudo son demonizadas por algunos y otros quieren simplemente sentarse a dialogar bajo cualquier condición. Creo que lo más importante viene antes, ¿no? ¿Cómo lograr un diálogo serio? ¿Cómo lograr un diálogo que vaya a llevar a resultados? Al igual que si vamos a una elección, ¿cómo lograr una elección de verdad, ¿no? Transparente y donde los resultados sean aceptados? Y por eso creo que todo diálogo tiene una especie de prediálogo
dónde se tienen que sentar las bases y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que lo que sea que discutamos en una mesa se vaya viendo, ¿no? Se vaya reflejando en la realidad? Y quizás, lamentablemente, para eso, lo primero que tendría que pasar es que el gobierno de Maduro dé algunos señales, ¿no? De algún paso y de una muestra de que realmente quiere dialogar. Para que se den esas condiciones, ¿qué se necesita? ¿Qué herramientas de presión realmente están en la mesa que puedan funcionar? Porque ahorita Nicolás Maduro habla de un diálogo, pero realmente no tiene nada que perder y continúa en el poder. Es fundamental la participación de Europa, por ejemplo, de Estados Unidos, de otras naciones del mundo. Sí, dada la situación en Venezuela, la dificultad incluso para manifestarse ante la represión, la situación económica del coronavirus, creo que es clave la participación internacional, que en todos los procesos de diálogos lo es. Yo creo que de alguna manera, a pesar de este momento quizás muy oscuro y negativo que vemos, creo que hay hay un momento ideal, si se quiere, en el cambio de poder que hubo en Estados Unidos. El presidente Trump impuso muchas sanciones individuales y también sectoriales a Venezuela. El nuevo presidente Biden probablemente no hubiera impuesto ese tipo de sanciones, pero ya que llega al poder con ellas no las ha levantado y probablemente no lo haga de forma unilateral. El presidente Biden, con estas herramientas que ya tiene de presión, que son fundamentales para intentar forzar a Nicolás Maduro a una negociación, puede sí aliarse mejor con Europa de lo que lo hizo el presidente Trump, incluso aliarse con otros países de América Latina para buscar un proceso diplomático pues más amplio y que lleve este tipo de resultados. Entonces, yo sí creo, y creo que es lo que está intentando hacer el gobierno de Biden poco a poco, ¿no? Realmente también hay que decir que no es su principal prioridad, pero este año 2021 creo que va a ser una especie de transición en el que Biden va a intentar empezar a lanzar esas redes de decir, bueno, ¿cómo podemos lograr ese acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr acuerdos para sentarnos a la mesa con Venezuela, manteniendo las sanciones y manteniendo la presión con Nicolás Maduro? Y creo que parte de esa estrategia es buscar un plan a largo plazo, ¿no? Así sea, ir solventando ciertos problemas para que en el 2024, aunque suene muy lejos, por ejemplo, pueda haber una elección presidencial seria y transparente en Venezuela. Tuve la oportunidad de leer un artículo que escribías en el 2015 cuando justamente se alcanzó esa victoria en las parlamentarias y hacías un llamado muy particular que en el día de hoy prácticamente se podría repetir. Tú decías que si bien la oposición había alcanzado una victoria significativa, tenían que revisar muy bien cada uno de los procesos porque el chavismo o el madurismo continuaba vivo y que esos 2 millones de votos que había perdido el chavismo durante esos 2 años anteriores no habían sido recuperados por la oposición y eso justamente pasa hoy. Hay muchísimo descontento con Nicolás Maduro, pero la oposición o así sea el gobierno interino u otros líderes de oposición no logran capitalizar ese apoyo hacia ellos. Tu reflexión final sobre cómo está el venezolano y cómo comprender esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir a todos. Sí, no, bueno, es que sin duda, como dices, es muy complejo y yo no le critico nada a la población venezolana, ¿no? Obviamente es la que peor la ha pasado, lo hemos pasado, ¿no? Pero quizás quienes se encuentran sufriendo aún más, pues tienen todo el motivo para estar descontentos, obviamente con Nicolás Maduro y también con la oposición. Creo que en ese sentido, sí, desde Juan Guaidó y todos sus aliados sí tendría que ver y pareciera estar dándose cierto proceso de reflexión de un poco cambiar ya sea el discurso o buscar una nueva ruta para luego también recuperar toda la coalición opositora, ¿no? Que hoy mismo está muy dividida. Creo que eso sería lo primero para recuperar un poco la confianza del venezolano. Yo, aunque es muy difícil a veces pedirle a un político que sea muy honesto, porque a veces la verdad pues duele, ¿no? Como yo estoy refiriéndome aquí a que la situación que viene no es fácil, no es positiva, a un político le puede ser más difícil decir eso, pero yo sí creo que un proceso de reflexión donde se admitan ciertos errores podría ayudarle a la oposición a recuperar la confianza de la gente, ¿no? Y ver un poco una mesa un poco más amplia del liderazgo venezolano, que bueno, debido a las circunstancias se rompe un poco más rápido de lo normal, ¿no? Si Juan Guaidó hubiera podido realmente gobernar en el país, seguramente su apoyo sería más grande el día de hoy. Entonces, creo que sí tiene que haber un proceso de renovación, no necesariamente cambiando las caras,
pero sí cambiando un poco el discurso, planteando más claramente cuál es la nueva ruta, ya que la del 2019 pues no está funcionando, ¿no? Entonces, obviamente eso no quiere decir que la población va a estar satisfecha, pero sí creo que va a tener un poco más claro qué poder esperar este año y el año que viene. Y creo que por eso debe seguir insistiendo el gobierno interino y sus aliados, como lo han estado haciendo en buena medida, por ejemplo, en estos planes de vacunación, ¿no? Han hecho todo lo posible por acercar las vacunas a Venezuela y ha sido Maduro quien lo ha bloqueado. Tienen que seguir intentando para que de alguna manera forzar a Maduro que permite que las vacunas entren a Venezuela. Muchísimas gracias por tu análisis. No, muchísimas gracias a ti. Son las declaraciones de José de Bastos, quien es periodista y politólogo y quien nos daba entonces esta visión amplia sobre la región, América Latina y en particular sobre Venezuela. Hasta aquí su programa Perspectiva. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup.